Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo del país donde ustedes se encuentren. Les saluda Armando García, director de Radio Nuestra América en los Estados Unidos y director de la Agencia Mundial de Prensa en este país. Está usted escuchando y viendo la sexta Expo Literaria de Escritores, Narradores y Poetas. En esta ocasión, tenemos a una escritora mexicana, pero para presentarla como ella se merece, tengo a Mancia Campos Jones de Panamá, que es la embajadora cultural, y también tenemos como invitada a una narradora, productora de radio y actriz, Elba Moncada de México. Y por supuesto a nuestra distinguida Marisol Paredes Apolitano, coordinadora de la Sexta Expo Literaria. Muy bien, Amancia, haga favor de presentar a nuestra escritora. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde se encuentren en esta grabación, tanto en vivo como posteriormente en la grabación. Realmente para mí es un placer estar con todos ustedes en esta tarde linda desde Panamá. Mi nombre es Amancia Campos Jones, soy embajadora cultural de Panamá y quiero darles la bienvenida a esta sexta Expo Literaria, organizada por nuestra Radio América Online de Estados Unidos Este, con su director, el señor Armando García Álvarez, conjuntamente con la Agencia Mundial de Prensa, con su CEO, la doctora Cristina Barcelona, y nuestra coordinadora cultural, la señora Marisol Paredes Apolitano, quien me dio el honor de participar pues como embajadora en este magno evento. Soy enfermera jubilada con una experiencia de 30 años al servicio de la salud de mi país y realmente eh, tengo bastante experiencia en toda esta área, pero igualmente me preparé en otras áreas como fue administración de empresas, con énfasis en recursos humanos y especialista en docencia superior. Pero nosotros nunca podemos dejar de soñar y aun cuando transcurra muchos años, épocas en nuestra vida, siempre tenemos que dar y trabajar por nuestros sueños. En base a esto, a pesar de haber llevado una vida de muchos turnos, mucha entrega a mi profesión, la crianza de mis 3 hijos, soy abuela de 5 nietos y realmente me dedico bastante a compartir con ellos. También he hecho realidad referente al sueño de ser escritora y por el momento cuento con 2 libros, ambos bestseller. Ya en un poco tiempo podré presentar mi tercer libro. En mi primer libro, titulado Las Memorias de mi sueño más allá de mis raíces, es un libro escrito en el género narrativo y realmente en él me refiero a lo que es toda mi historia ancestral, valores familiares, las etapas mías de crecimiento y la influencia de mi familia y todos esos valores y esa historia ancestral, de tal manera que pude evolucionar tanto físico, emocional, espiritualmente en mi vida y trazarme un plan de vida con todos los propósitos que me nacían para mejorar tanto como persona, tener un mayor futuro, un mejor futuro y también fortalecer mi familia en todos los sentidos. Mi libro realmente va encaminado a lograr esa motivación de tantas personas una vez le llegue este contenido a sus manos para que tengan una evidencia de que cuando nosotros nos proponemos algo para nuestro bien, siempre lo podemos lograr y nuestro bienestar también sirve y funciona para las personas que están a nuestro alrededor y es una gran motivación. Tanto en la versión electrónica como en pasta blanda pueden encontrarlo en Amazon, al igual que mi otro libro. Y pues como panameña me siento realmente muy orgullosa. Días atrás que hice presentaciones también de otros escritores, presenté el canal de Panamá y mi bandera que amo tanto. En este momento al fondo pueden ver
que estoy vestida con un atuendo típico, sea de nuestros ancestros de la parte afroantillana, que realmente llevo en mi sangre y que disfruto tanto. Bailo congo, muy alegre, me gusta realmente al son de los tambores disfrutar esta hermosa música, esa tonada que alegra tanto. Y en mi familia esto realmente es algo que nosotros cultivamos. Además, en nuestro país pueden encontrar también muchas comidas, ¿verdad? Con una preparación muy rica, exótica. Somos personas que realmente tenemos una gran capacidad de dar, de ser hospitalarios. En este momento tengo el gusto, pues, de presentar en esta sexta obra, en esta sexta expo literaria a la escritora Azucena García Villarreal. Azucena García Villarreal es una mujer que considero yo multifacética, muy espiritual. Nació en Piedra Negra, en México. Es licenciada en psicología humanista con especialización en psicoterapia para niños y adolescentes. Graduada con mención honorífica en la universidad y realizó estudios de comercio exterior porque le gusta también esa área, maestría en administración de empresa. Desde adolescente mostró dones artísticos. Mostró el gusto por lo público y el medio de la comunicación en el que también se ha desarrollado. Realmente es una mujer que tiene mucho que presentar, que compartir, porque es una gran información que motivará a muchas personas, tanto mujeres, jóvenes, hombres, en realidad, por todo lo que ella en su vida ha podido desarrollar y fundamentado en lo que es la espiritualidad. Es autor y compositora de música rock y baladas del género cristiano en español, de tono cálido y timbre mezzosoprano. Ganadora del premio Monster Music Award del 2019 y como mejor artista independiente a su álbum No Estoy Sola del 2018 y el álbum El León de la Tribu de Judá en el 2011. Realmente su libro tiene un título muy hermoso que nada más en él podemos imaginarnos una profundidad. Cómo ganar la guerra espiritual, liberación y sanidad interior. Un libro bestseller y los dejo con la escritora para que haga realmente su presentación, señor director. Muchas gracias. Quiero hacer una pausa. ¿Usted se apellida García Villarreal? Sí. Mi bisabuelo era Maximiliano García Villarreal. Dije, caray, algo está pasando aquí. Algo. Y ya tenía tiempo que no me acordaba de él, porque mi papá escribió unos libros y les puso el nombre como seudónimo, ¿no? En honor a su abuelo. Y los libros están escritos bajo el nombre de Maximiliano García Villarreal. Y dije, ups, qué raro, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Disculpe por mencionar eso de García Villarreal, pero se me hizo muy curioso el caso. Bueno, bienvenido a la sexta Expo Literaria de Escritores, Narradores y Poetas. Tiene usted un currículum muy extenso y me gustaría saber, usted es psicóloga y Sí, tiene un libro sobre la superación personal, según entendí. ¿Cómo sí, encontrar? eh, Sí, si nos pudiera los, explicar un poquito su trayectoria y cómo llega a escribir este libro o la necesidad que tuvo de escribirlo. bueno, el libro ya había escrito yo un libro anterior, este sí no está ¿cómo se llama? En lo que son Amazon. A ver, Ujú. no sé por qué de repente me veo y luego no me Ok, veo. ahí A está, ver, hay que decir, cuando se vea yo le a digo, pues ver, ahí tenga. Así como sí, las estatuas de marfil, yo le digo, hay ahí está. Ok, liberación Liberación espiritual. espiritual sin fronteras ni cadenas. Ujú. Aquí esta versión es una versión muy larga, de 300 hojas. Prácticamente es mi vivencia de, de cuando me fui iniciando a nivel, pues no solamente psicológico, sino espiritual.
cuando le empecé a prestar atención a estos mentores como profetas, como rabinos, personas que influenciaron positivamente el cambio de mi vida hacia lo espiritual. Y entonces yo sí quería bases como más sólidas y no solamente palabrería o experiencias propias de cada una de las personas. Yo quería pues un reto, ¿no? De conocer básicamente esas leyes espirituales y hasta universales que me pudieran favorecer para mi crecimiento personal y también la de mis pacientes. En este marco de referencia, pues nosotros tenemos como que bases científicas en las que si no vemos que algo funciona, pues no lo podemos repetir, no lo podemos expandir, ni siquiera confiar en él. Entonces, es así como surge la necesidad entonces de decir, ¿qué de lo que estoy escuchando yo de la parte espiritual, verdad? Cuando es tu conexión con tu conciencia, con tu espíritu o con el espíritu más de algo divino, ¿cuáles marcos de referencia pueden servir y para qué tipo de casos, verdad? Porque era lo que me inquietaba a mí en lo personal. Estamos hablando de las fechas del 2010 al 2011. Y es así como yo me puse a escribir cada vivencia que yo tenía de forma sobrenatural, este libro de liberación espiritual sin fronteras ni cadenas. Vivencias como estar al lado de personas que eran diagnosticadas con esquizofrenia y demostrar que no solamente evidentemente cumplía los rasgos de una esquizofrenia, digamos, un paciente, sino que también tenía energías negativas o espíritus donde ellos permitían con todas sus emociones, obviamente transcriversadas, ese tipo de problemas y empezamos a trabajar la parte espiritual teniendo muy buena aceptación o mejoría de los pacientes. Entonces es así como que me fui haciendo la idea de que podía crear un modelo pues terapéutico o de liberación con sanidad a este tipo de pacientes, ¿no? A este tipo de pacientes psicopatológicos con niveles muy fuertes de ansiedad, de depresión, ¿no? De apegos, ¿no? De duelos. Y entonces empecé a vertir todas estas experiencias llamándole liberación espiritual. Pero así pasa el tiempo porque lo comentaron bien que tengo una personalidad pues multifacética. Creo que eso es lo que le da sentido a la vida, que hagas realmente lo que a ti te gusta, lo que te aporta, lo que te suma, lo que te puede hacer crecer, porque todo en esta vida es pues transitorio y debemos de no solamente justificar nuestra existencia en este mundo, sino aportar, transformar, ¿verdad? Dejar un legado y también, ¿por qué no?, prosperar. Entonces, en estas aras de expandirme a nivel profesional, espiritual y psicológico, empecé a crear metodología junto con la parte clínica que tengo para facilitar a aquellos pacientes de los casos más difíciles, por cierto, que ya habían tomado recorrido por varias instituciones, tanto médicas como psicológicas. Y es así como dije, mira, la parte espiritual tiene mucho que ver con el ser, tiene mucho que ver con su energía, tiene mucho que ver con su vivencia. Y ya llegó las épocas en las que te comento que llegó pandemia y justo antes de pandemia ya teníamos la idea, porque ya teníamos la idea de formar otro libro como más simple en el sentido de la parte estratégica, vamos a decirlo así, ser más estratégicos en el ABCD, en el cómo vamos a facilitar esas estrategias a las personas que no conocen nada del mundo psicológico o espiritual, ¿ok? Y es así como en plena, antes de pandemia, básicamente del 2020, finales del 2020, en plena pandemia, tú sabes cómo la pasamos todos, ¿no? Con encierro, casi con el síndrome de la cueva. Aún así, el personal médico como nosotros nos mantuvimos de pie ante esta guerra biológica, básicamente, y pues nos mantuvimos
aportando a los pacientes tanto tratamientos como esta parte. Entonces ya lo tenía yo más claro y ahí hice este libro que se llama Cómo ganar la guerra espiritual. Cómo ganar la guerra espiritual. Es mucho más compendio, o sea, más resumido en la parte en la que a mí me interesaba poner en claro para qué tipos y qué circunstancias podían resolver con la parte espiritual. Tú sabes que muchas veces cuando se crea un problema, cualquier tipo de problema, la energía que lo crea, las circunstancias que lo crean son parte de los pensamientos de las personas, todas las personas que están en conjunto. Pero más allá del pensamiento hay una energía que se mueve y esa energía es tu espíritu y tu conciencia. Entonces, empezamos a dividirlo por capítulos muy interesantes, donde damos las bases espirituales, que es la liberación espiritual, qué significa desear, querer estar liberado espiritualmente, cómo es el mundo práctico y cómo es el mundo espiritual, cómo las leyes del mundo espiritual, pues que están establecidas hasta en la Biblia, te pueden funcionar a ti que no conoces o a ti que de repente no comprendes qué significado puede tener eso en tu vida práctica. Ahí los empezamos a aterrizar todo esto y esto lo empezamos a manejar para hacer principios de liberación espiritual, niveles de liberación espiritual, a tal grado que tú puedes manejar esas energías al lado de ángeles, arcángeles, querubines y fuerzas que están a tu disposición en otro nivel vibracional a tu conciencia. Entonces, eso es básicamente lo que yo quiero dar a entender en este libro de liberación, en este libro de cómo ganar la guerra. A mí me gusta ganar y todos nacimos para ganar, ¿ok? Todos tenemos un sitio donde podemos brillar y ese sitio es todas las facetas de tu vida. En todas y cada una de las facetas de tu vida te debes de sentir exitoso, te debes de sentir victorioso, debes de apegarte a ciertos principios. Fíjate que los principios siempre funcionan. Lo que no funciona es la comprensión de la conciencia y la práctica de la gente de esos principios. Cuando estamos apegados a los principios, desde, pues, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, a principios morales, como ahorita, tú sabes que en Medio Oriente están en guerra, ¿ok? Y pasamos de una guerra biológica a una guerra entre naciones, ¿no? Y siempre estamos con cambios, pero estos cambios, estos principios, imagínate qué valores está manejando ahorita. ¿Qué valores? Se pierden los valores, la humanidad, ¿sí? Se vuelve atroz. Entonces no está obedeciendo a ningún principio, ¿verdad? Digo, para lograr paz. Y por eso hay confrontación. Entonces, nosotros cuidamos mucho esa parte para que por lo menos el grado de influencia donde nosotros nos movemos pueda ayudar a las personas. Así llegó pues en la época en la de crear este libro. Estamos hablando de finales del 2020, principios del 2021. Y para elegir el título y el subtítulo, dije yo, normalmente la gente sí sabe lo que quiere, sí sabe qué es lo que le beneficia. Lo que pasa es que de repente se atora mucho en el cómo, cuando lo más importante es que defina a dónde va, qué quiere hacer con su vida, qué quiere lograr, ¿ok? Posteriormente, sí tenga marcos de referencia, mentores, personas que ya hayan logrado eso, profesionales en cada una de las áreas que él quiere, pues obviamente sobresalir, solucionar, ¿no? Lograr tener esa armonía, etcétera. Entonces, esta parte es bien interesante que la vida nos prestó, y digo nos prestó a grandes mentores, ¿verdad? Que con cursos especiales nos decían, esto es lo que tú puedes hacer, ¿no? Esto es lo que tú puedes seguir el paso a paso y vas a lograr tener un libro electrónico. Inclusive vas a lograr que se posesione. Para mi sorpresa, obedeciendo todos estos principios, ¿no? De ya formar los libros de forma electrónica, seguí los principios de nuestro mentor Francisco Navarro Lara y
para nuestra sorpresa, vencimos, como dicen, al robot de Amazon. Logramos que los algoritmos funcionaran a nuestro favor, porque eso es lo de hoy, saber cómo funcionan los algoritmos de la inteligencia artificial, ¿ok? Y con eso nos empezamos a posesionar. Yo todavía no lanzaba el libro, pero sí ya tenía el título, el subtítulo, ya sabía qué era lo que podía funcionar para atraer a las personas, al cliente ideal, ¿verdad? A la persona que yo quiero que lea este libro, ¿ok? A la persona que yo quiero impactar en su vida, así como se impactó la mía. Y entonces encontré que Amazon no daba yo todavía fecha, porque no tenía yo fecha para todavía el lanzamiento. Estaba dudosa la fecha mía de lanzamiento por parte del grupo de los bestsellers o del maestro. Y dije yo para mi interior, dije, yo tengo que decidir y pedir permiso, como dicen a las fuerzas divinas del universo, de mi conciencia, ¿dónde yo me siento más cómoda para lanzar? Pues agarré un domingo y dije, ya todo lo tengo listo, no tengo por qué esperar, yo creo ese lanzamiento lo haré porque me siento contenta de hacerlo, ¿ok? Y entonces decidí la hora, la fecha, el día, los títulos, todo, y en menos de 24 horas, o sea, las 18 horas, me llaman y me dicen, Azucena, el libro está posesionado en primeros lugares de tu categoría. Y yo no había elegido una categoría espiritual porque yo dije, ahí es mucho, o una categoría de desarrollo personal, ¿no? Yo elegí las categorías como dicen que me latían. Y fui guiada, ahora entiendo que yo fui guiada precisamente para eso. Y me sorprendo, ¿no? Que no solamente en México, sino mejores lanzamientos a nivel internacional, tercer lugar en España y rápidamente a las 24 horas ya estaba también en México en primeros lugares, ahora sigue también dentro de los 3 a 5 primeros lugares. De repente se posesionaba por arriba de libros ya muy conocidos y escritores también. Y yo dije, mira, es que esta es la parte que yo no había explorado de mí. Cuando tú quieres compartir algo que sea tu vivencia, cuando tú quieres compartir algo que tú te nazca de corazón y tengas una metodología o por lo menos sepas qué es lo que quieres transmitir, el mundo y el universo se abren solitos, ¿ok? Y eso fue para mí gratamente sorprendente porque pues no solamente llegué al objetivo y seguiré llegando, ¿verdad? Ahora ya tengo la consigna de estarlo haciendo, pero a través de programas de radio. Marisol, que me conoce un poquito más, sabe que siempre he estado en medios de comunicación, ¿ok? Y entonces ahorita lo estoy dando a conocer en mis programas de radio, aquí en México, en estaciones de radio por ondas AM, o sea, en frecuencia modulada de AM, con repetición en streaming, en 2 veces a la semana, ¿ok? Mis temas no nada más son aparte de lo del libro, mis temas van encaminados a solucionar problemas de salud de mis pacientes, ¿ok? Y si con eso, como dicen, de pilón, ¿verdad? Le podemos dar un libro, un valor agregado a que la gente despierte esa conciencia y vaya mejorando de nivel a nivel, ganando todas sus guerras. Oye, para mí es una gran satisfacción todo esto. Así es. Muy bien, vamos a escuchar los comentarios de Amancia Campos Jones, que me imagino que tiene 207,000 preguntas y comentarios. Sí. Amancia, Bueno, usted como la embajadora. Yo tengo una pregunta, pero yo se la hago después. Nada más que la sí, puedo formular, nada más que tengo que escuchar las otras voces en la sala. sí, Amancia. cómo no. Muchas gracias. Doctora Azucena, escritora, mujer brillante, realmente una mujer de luz. Me llamaba la atención que dentro de los diferentes capítulos de su libro mencionaba siempre lo que era la liberación, la sanación, y luego me fui un poco más tratando de entender un poco lo de la guerra, porque me habla de liberación, sanación y guerra. Pero luego a leer, realmente le voy a expresar un pequeño concentrado que yo pude sacar de la lectura. Y si usted lo considera, puede ilustrarme más al respecto. Considero y a la vez exhorto a otras personas que adquieran este libro porque realmente es un libro potente,
donde podemos aprender mucho para realmente ganar la guerra. En este libro, la escritora nos presenta desde su experiencia, tanto como ser humano, persona realmente muy vinculada a la espiritualidad, a la creencia, a la fe, a su profesión y a las diferentes facetas de su vida, considera realmente que la guerra, en este caso, se refiere a cómo nosotros realmente tenemos que manejar nuestra espiritualidad. Esa parte de la fe, esa parte que tenemos dentro, pero que realmente si nosotros le hacemos caso, la guiamos, la liderizamos, la administramos, nosotros somos capaces de conseguir y de alcanzar lo que nosotros nos proponemos en la vida. La guerra a la que ella se refiere, que lo capté de esta manera, es realmente vencer los obstáculos que muchas veces nosotros mismos nos ponemos y no nos dejan avanzar. En una guerra, para ganarla, hay que ir logrando batallas, ganando batallas, y de esta manera nosotros podemos realmente lograr nuestro objetivo. Entonces, esta guerra realmente la considero que es luchar por la liberación de nuestro espíritu, de todo ese potencial que tenemos y poder llegar a los objetivos que nosotros día tras día deseamos alcanzar. Así que la doctora realmente, la escritora, realmente con este libro toca y tocará muchas vidas y a su vez esto se va a multiplicar. Porque realmente si nosotros lo leemos y nos concentramos en la profundidad de él, podemos realmente permitir que con este libro toquemos nuestra propia vida y la de muchas más, que es lo que yo considero fundamental. No podemos quedarnos con todo, porque quedarnos con las cosas no nos funcionan, es compartirla y ayudar a otras personas a que lo logren. Gracias. Sí, referente a que cada quien tiene sus luchas y sus procesos de crecimiento, sus niveles de conciencia, yo aquí parto de que muchas de las personas tenemos, o sea, tenemos estas tres fases tenemos muchos estados de conciencia, pero está la parte consciente que está en tus 5 sentidos, ¿ok? Lo que ves, lo que tocas, lo que experimentas, hueles, lo que pruebas, lo que ves. Estos son tu parte consciente, lo que estás decidiendo tomar en tus manos y de repente ejecutas, todo eso es consciente. Pero, ¿qué de la parte subconsciente? ¿Ok? Que también tiene una programación de aprendizaje, un comportamiento de hábitos, ¿ok? De creencias, ¿ok? De establecimiento de educación, de todo lo que de niño escuchaste entre tus 0 años de vida, o sea, cuando estabas desde el feto, desde las emociones de tu mamá y desde las emociones de tu abuela, ¿ok? De orden materno, hasta los 7 o 10 años. ¿Ok? Todo eso que aprendiste, toda esa cognición, ¿bien? Forma la parte subconsciente, ¿bien? Y esa parte subconsciente y casi prácticamente instintiva es la que siempre va a estar dominando a tu parte consciente. Nosotros le decimos en psicología perro de arriba, perro de abajo, ¿sí? O sea, el que realmente una parte domine más, esa es la guerra. Esa es la guerra, ¿ok? Y resulta que de la parte consciente y subconsciente hay una supraconciencia, o sea, arriba del subconsciente, que tú bien sabes qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿ok? Que tú bien sabes que tú no eres solamente una estructura física, sino que tienes alma, tienes emociones, tienes psique, tienes intelecto y también tienes un espíritu. Y ese espíritu no está vaciado solamente en tu cuerpo, más bien está en tu supraconciencia, ¿ok? En la parte más pura de ti. ¿Y qué pasa cuando la gente no conecta esa parte más pura de sí, la parte supraconsciente?
con la inconsciente y la consciente para formarlo en la realidad, o sea, para poderlo manifestar en su realidad. Ahí hay muchos bloqueos, ahí hay muchas energías, muchas creencias que también limitan. Entonces, el libro, lo que tiene la finalidad del libro es que conectes con esa parte de la supraconciencia, donde existe la espiritualidad de lo que es abstracto divino, de lo que es puro, de lo que es bueno, de lo que siempre está ahí disponible para todos. O sea, lo grandioso de todo esto es que está disponible el espíritu que conjunta todo, el espíritu creativo, está ahí siempre para todos. ¿Y por qué no llegamos a ser creativos o por qué no concretamos metas o por qué no somos prósperos en algún área de nuestra vida? Es simple y sencillamente porque no ha habido esta parte del subconsciente, de lo que está en el subconsciente, borrarlo, ¿verdad? Desprogramarlo, vamos a decirlo así, y programarlo a la parte consciente, tomando en cuenta que vamos a ir agarrados de los principios de la supraconciencia, ¿no? Que muchos ahí depositan solamente las creencias divinas, ¿no? O religiosas, pero realmente ahí hay un compendio de energía, ¿verdad? De principios que si te apegas a ellos y los adaptas a tu vida, vas a ser más que vencedor, vas a ser muy victorioso, muy potente, muy poderosa mujer o poderoso hombre. ¿Ok? Muy bien, gracias. A Marisol Paredes Apolitano. Buenas tardes, buenos días, buenas noches en todos los contextos que se conecten a esta sexta expo literaria, señor director, dándole acá la bienvenida pues a nuestra querida Azucena García Villarreal, a nuestra embajadora Amancia Campos Jones desde Panamá y a nuestra querida Elvita Moncada desde México. Rosita también está presente por acá, bienvenida. Gracias. Efectivamente, este libro que tiene Azucena García pues es un libro potente, como lo dice Amancia. La guerra espiritual, ¿cómo ganarla? Muchas veces nos hemos preguntado, ¿cómo podemos ganar esta guerra espiritual que es un ir y venir? ¿Por qué? Porque el mundo actual, así como nos ilustra, pues estamos en conflictos, ¿verdad? Hay conflictos emocionales, conflictos físicos, conflictos de guerra. ¿Y cómo podemos encontrar el punto clave, el punto en medio? Pues el libro de nuestra querida Azucena tiene mucho ahí que ver. Ahí ella nos detalla muchas cosas, nos informa, nos ilustra cómo podemos ganar estas batallas internas. Porque aunque ustedes no lo crean, mis queridos radioyentes, seguidores, esas luchas son luchas espirituales y tenemos que ganarlas. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Yo misma me he preguntado, ¿cómo me puedo ganar esta guerra espiritual? Porque a veces uno se siente a veces con depresión, se siente mal, se siente que a veces las cosas no las puede hacer bien, y ese espíritu a veces se siente acongojado. Ese espíritu necesita ser fortalecido, necesita alimentarse. Y justamente la narración de hoy día de nuestra querida Azucena Villarreal, la cual yo la admiro muchísimo, ya lo sabe, nos va a abrir muchas incógnitas que nosotros nos hemos hecho. Pero ¿dónde lo puedes adquirir este libro? Te voy a decir dónde lo puedes adquirir. Claro que sí, en dos versiones, electrónica y física, a través de todas las plataformas de Amazon. En Europa y Estados Unidos, en 24 horas, ya lo tienes en la puerta de tu casa. No hay excusa, mi querido radioyente, mi querido seguidor, debes tenerles un tesoro que tiene que estar en tu biblioteca electrónica y en tu biblioteca física. Muchas gracias, señor director. Muy bien, vamos a escuchar comentarios de las personas que están en la sala, de Elba Moncada y de Rosa Rodríguez. Elba. Bueno, yo en primer lugar, bueno, quiero felicitar a Azucena por este libro. Con lo que estoy escuchando, bueno, yo siento que es un gran apoyo para quienes en ocasiones no sabemos qué hacer en determinado momento. Se me hace una gran guía, muy importante, muy interesante. Yo estoy apenas escuchando del libro y lo que he escuchado de Azucena, bueno, me parece excelente en caso de que tengamos, pues,
alguna duda, un conflicto, qué hacer en determinado momento. Y otra cosa es preguntarle que si sus vivencias la llevaron a la espiritualidad, lo que ella dice que ha vivido fue motivo para llevarla a la espiritualidad. Y de qué manera ella entró en contacto o conoció, sintió que estaba, bueno, que tenía que conocer a los ángeles o los ángeles llegaron a ella, de qué manera hubo toda esa combinación para que ella llegara a lograr, por ejemplo, este libro de ¿cuál es el de la guerra? Guerra ¿Cómo espiritual, ganar la por guerra ejemplo. espiritual? Sí, Sí. cómo ganar la guerra espiritual. ¿En qué te apoyaste principalmente? Así, ya como todo es cognición, como todos son vivencias, entonces cada quien habla, como dicen, cómo les va La fe. en el circo, ¿verdad? El Sí, detalle aquí es la vivencia. Vivencias fueron marcando mi camino hacia la espiritualidad. Un ejemplo, eh, yo no creía que existían los ángeles a poderse manifestar. Es decir, ya, decía, no pueden pasar la barrera fisiológica de presentarse así como materia de nosotros, y eso es pura pantuflada, decía yo. No existe, ¿no? En mi versión antigua, ¿verdad? Yo en mi versión antigua, porque pues, va uno cambiando de y versión, van avanzando, ¿sí? sí, Va uno cambiando de versión. Entonces yo decía, si existe, voy a tener un reto y el reto es confrontativo y real. Es decir, voy a confrontar mi realidad de mi X creencia que tengo, quiero que la desborone si existe esa realidad espiritual, que se manifieste y que se manifieste justamente cuando más lo requiero sí, claro. y no de sorpresa, sino de advertencia, o sea, que me guíen, ¿no? Que no me agarre por sorpresa, que no lo vea como algo malo, que así como existen ángeles buenos, pues también hay malos, ¿no? O energías de todo tipo. Entonces, yo pedía por las noches, te juro que yo sí pedía por las noches, me dormía y decía, pues es que estos libros hablan de esto, pero yo subrayaba y decía, dudo de esto, porque aquello, etcétera, ¿no? Libros como Metafísica, la misma Biblia, libros inclusive de técnicas psicológicas, yo subrayando y subrayando todo lo que para mí no existía porque yo no lo había vivido. Y entonces somos escépticos porque no tenemos la experiencia, ¿ok? Porque no nos queda claro que eso para nosotros es significativo, simplemente. Entonces, yo pedía, me acuerdo que pedía, y en una de estas, eh, de tanto pedir y pedir, ¿verdad? Obviamente se dio, y se Ya, dio así es. justamente cuando yo confesé que aceptaba como guía al Espíritu Santo. O sea, ya la parte espiritual que dije, ok, voy a aceptarlo. O sea, no voy a poner resistencia, ¿no? No voy a dudar y voy a aceptarlo. No ciegamente, así como que ahí voy, de borras, no, pero voy a aceptarlo. Y entonces dije, pero voy a aceptarlo con una conciencia de que se manifieste algo sobrenatural cada vez más en mi vida, ¿ok? Para entender qué es la sobrenaturalidad de esa parte. Entonces, sí se fueron presentando muchas cosas. Entre ellas recuerdo bien que de repente se nos levantaban enemigos porque cada vez que tú vas a un escalón hacia un logro, a lo mejor un éxito que significa ayuda para mucha gente, vas a encontrarte gente que viene en contra, o sea, que no está a favor de ese proyecto, de ese logro, de eso. Me pasaba mucho. Entonces dije, qué casualidad que ahora que me he vuelto creyente, tengo más conflictos con la gente. O sea, no aceptan este tipo de propuestas, quiero crear una clínica y hay resistencia, quiero crear un modelo para ayudar a las mujeres en este liderazgo. O sea, quería varias cosas y había mucha oposición, ¿no? Mucho enemigo, como dicen, ¿no? Sí, Pero eso es normal, o sea, el camino de los pocos, de los que logran revolucionar el mundo, hacer cambios, siempre tienen confrontaciones. ¿Sí? Siempre tienen resistencia, siempre tienen gente que dice eso no va a funcionar, ¿no? A los soñadores se les presenta así. Entonces yo siempre me he considerado una soñadora, una impulsadora de proyectos.
Y resulta que con tanta desaveniencia que se estaba presentando, yo decía, a ver, aquí es cuando. ¿Dónde está el ángel? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están sus vivencias? ¿Dónde está el rescate para esto? Entonces, oraba en ese sentido. Obviamente, ahora entiendo también mucho más al saber leyes de manifestación hasta cuántica. Y yo ponía mis decretos. Y conforme mis decretos, ¿verdad? Y afirmaciones, ponía visualizaciones. Y la sorpresa es que esas visualizaciones ya sobrepasaban no solamente la manifestación, ahora sí ya tenía vivencias de ese tipo. Ahora sí, ya podía ver de fechas en las que se hacían unas figuras así como por encima de 2,5 metros, ¿ok? Y cuando yo me acercaba a esa figura iluminada, o sea, así como un contorno, yo no sabía qué era ni nada, entonces recibía yo como una especie de telepatía o comunicación en donde me decían, esto es lo que va a suceder. Pero yo decía, ¿de dónde viene? Porque no se ve que esté hablando, o sea, solamente me acerco y emana esa potente energía de decir que esto es lo que va a pasar, ¿no? Entonces yo ya tengo más avisos de tipo, pues vamos a decir, premonitorios cuando duermo, ¿ok? Y visiones cuando estoy despierta. Ya. Aún cuando estoy despierta, hay momentos así como listen, o sea, de foco que caen, Te y yo digo, apagas. wow, Ajá. ¿no? Por ejemplo, cuando iba a empezar pandemia, instrucciones muy claras que decía yo, ¿de dónde viene si estoy enfocada en hacer X cosa? Y escucho muy claro, o se me basta la escritura, la lectoescritura, ¿sí? Y estoy escribiendo, haz de cuenta, la agenda del día siguiente, porque soy ordenada de que hay que llamadas y qué cosas voy a hacer el día siguiente, y estoy escribiendo, oye, compra tanques de oxígeno, ve por antivirales, ve por antibióticos, haz esto, y digo, ¿pero por qué? Si no lo necesito, ahorita no hay pacientes que requieran ni oxígeno, nada. Invierte. O sea, imagínate esas como órdenes o vibraciones que te llegan, ¿verdad? Así como me llegan las canciones de inspiración, así me llegaban esas como ordenanzas, como sugerencias, ¿verdad? De hacer. Y hay de mí que no las haga, porque realmente comprobaba yo que eran advertencias también muy serias, ¿no? Entonces, yo tengo esas vivencias, cuestiones inclusive en donde yo digo, este tipo de tratamiento ya está diciendo el doctor que vamos a poner esto, ¿no? A tal paciente, y sí, es parte del protocolo, está bien, pero de repente ahí viene la instrucción, la inspiración, ¿no? Yo creo que de esta parte angelical que yo siempre pedía, ¿verdad? Y viene, no, la persona tiene esto así, mira, vuelvo a hacer una tomografía, está así, está sucediendo este problema en su columna, en su cabeza trae esto, calcificaciones, no va a poder hablar, y tiempo después así se presenta el paciente, ¿no? Y justo a través de esos estudios ya uno monitoreando, pero no es que el estudio me lo haya dicho antes, sino que la inspiración, ¿ok? En los ángeles que siempre están dispuestos a acompañarnos, Sí. ¿no? En esa parte espiritual, te están encaminando. Eso mucha gente no lo sabe, que yo sí, soy guiada en ese sentido, ¿no? Y cada proyecto que voy a hacer, por ejemplo, el libro, eh, el título fue escogido por esa instrucción. Muy Claro, bien. por mí, porque yo lo decidí, ¿no? Pero es como, tienes 3, 4 títulos y cuál le vas a poner, ¿no? Entonces agarras y decides siempre algo, lo que resuena con tu conciencia en ese momento, ¿no? Así me ha pasado en muchas etapas de mi vida. Eh, Situaciones en las que, por ejemplo, digo yo, eh, un ejemplo, ¿no? Me acuerdo hace mucho, ¿no? Que venía de parte de mi abuela, ¿no? Decía, no debe de viajar en avión tal persona, no debe de ir a estas horas o por ese camino. Y bueno, sus hijas trataban de obedecer a la mamá, pero decían, ¿pero por qué? O sea, sales de repente si ya todo está hecho, o sea, está comprado el boleto, vamos a ir así, tenemos que estar asado. Y resulta que el avión se caía. Entonces yo ya haciendo una retrospección, quiere decir que uno ya lo trae en el ADN Exacto. de la generación anterior, ¿no? Son aprendizajes que te van quedando de la vida de tus ancestros. Y eso se llama codificación ancestral, ¿no? ¿Ya? Que luego la gente lo tiende a trabajar en constelaciones y cosas de ese tipo, ¿verdad? Pero el detalle es que existen.
Entonces, la misma Biblia dice, no tenemos lucha, la lucha es algo que confrontas. No tenemos lucha contra carne ni contra sangre, es decir, contra lo humanamente conocido, sino tenemos lucha contra potestades, iniquidades, ¿ok? Ejércitos de maldad de las regiones celestes y no celestiales, es decir, de un segundo plano en otra dimensión donde tú no comprendes tantas cosas, ¿ok? Pero que Claro. existen. Entonces, si nos pudieran abrir como le abrieron los ojos al profeta Elías, ¿no? Y a su seguidor Eliseo, verían tantas cosas. Ellos veían hasta los ángeles, los veían en forma decían, ahí vienen en forma de caballos, ¿no? Caballos o carros de fuego le llamaban, ¿no? Ahora entiendo que eran como seres de luz, ¿no? Que se presentaban ahí y otro mundo, otra persona le puede decir, UFOs, ¿no? Etcétera. Pero, es decir, existen esas energías dimensionales. Existen. Que no las hayas vivido es otro boleto. Entonces, yo pedía El vivirlas. señor director está que alza la mano. Yo pedía Nadie lo ve. tenerlas. Y claro que sí las tuve con mucho, sorpresa para mí, ¿no? Momentos en los que de repente tengo que estar ayudando a una paciente y están en precoma y ya nada más ven cosas que pues yo no veo, obviamente, para nada, ¿no? Pero me están diciendo que se están despidiendo, que ven a sus familiares ahí, o sea, que no vives en una clínica, ¿no? Pero que ven a sus ¿Qué no ves? familiares. ¿Qué no ves a Azucena en una clínica? Dios mío, no tardaríamos el día en contar Exacto. todo. Señor Y que director, tú dices, le damos el pase para porque el señor director está que alza la mano, le damos el pase. No, no es tanto, está muy interesante la plática. Muy Nada más que interesante, falta gracias, todavía Azucena. a Rosa Rodríguez y usted está citando el libro de Efesios capítulo 6 con las fuerzas ocultas que nos atacan día con día, pero la que sabe más de eso es Rosa Rodríguez. Efesios 6, 12, 6, 6, 12. 11 y 12, Ujú, capítulo. Lo voy a copiar para leer. Es Efesios 6, del versículo 10 en adelante, antes de llegar a los niños. Muy bien, Rosa Rodríguez, comentarios. Buenas tardes. Primero que todo, felicitar a este gran equipo que nos está dando la oportunidad para ver y conocer tanto libro, tanta ciencia, tantas cosas que si no fuera por ustedes a través de este medio, de verdad que no lo podríamos conocer. Y a Sonia, felicitaciones por ese magnífico libro y por dejarte usar por Dios, porque ha sido Dios quien te puso en ese camino, te puso todo esto que estás pasando, toda esta vivencia, y no es casualidad de que tú seas una médico, que estés en una clínica, que tengas a tu disposición tanta gente con la cual trabajar. Entonces, espiritualmente sabemos que sí hay alma, espíritu y el cuerpo, que ustedes lo tienen a la mano con el cual trabajan y esto mueve las emociones. Entonces, a través de todo esto que estás viviendo, yo sí te creo plenamente el poder de los ángeles y ese toquecito, eso que Dios da de un momento a otro, una confirmación de algo, es algo que realmente uno no puede decir, me habló, me dijo, no, es algo que solo uno lo siente. Y yo lo digo por el momento desde que el Espíritu Santo me bautizó y yo siento cosas, veo cosas, hago cosas y me dicen aún mis hijos, ay, pero tú también, ¿de dónde sacas eso? Les digo, no soy bruja, es que Dios me da eso. Y por algo Dios nos hizo a la mujer como ayuda idónea, porque a la mujer tenemos un extra que nos llega las ideas, ciertas ideas no llegan a los hombres, porque Dios lo dijo así. Entonces, a través por ejemplo, a ti te queda súper fácil, yo digo que Dios te usa ahí, porque a través de la neurociencia, la ciencia
y conecta a la conciencia. Entonces, ¿qué tienen en las manos? Tienen el material físico, que es a las personas con las cuales pueden trabajar y de veras manifestarse esto que Dios les da y lo que se siente. No es el subconsciente, eso es conscientemente cuando llega a uno esa idea. Y lo del nombre del libro, sí, a mí también me llegó como un velito suave encima. Y yo oraba cada noche, le decía, Señor, dame por favor, no me quiero equivocar, tengo esta lista de nombres, no me quiero equivocar, quiero que tú me digas. Me levantaba en la mañana, Señor, no me dijiste nada y no me dijiste nada, hasta que un día, una madrugada después de orar y yo que me levanto y llegaron a mí las palabras del título como un viento suave sobre mí. Entonces, eso es cuando nosotros disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu y todo a disposición de Dios. Él puede actuar, Él actúa, porque Él es un caballero y Él no nos forza a hacer nada que no querramos. Pero cuando ponemos en sus manos, Dios es maravilloso y se manifiesta y tú tienes un gran potencial en tus manos para seguir adelante ayudando a la gente, que es lo que a Dios más le agrada. Felicidades, buena tarde y a todos. De verdad que estoy fascinada con todo ese tema. Muchas gracias. Las preguntas yo me las reservo para otra, pero tiene que ver con las maldiciones generacionales que traemos todos y Ajá. cómo nos puede afectar en nuestras propias vidas sin saberlo. Y la otra pregunta que tenía es que muchas veces las carreras como la que usted tiene en la universidad no nos enseñan a indagar en la cuestión espiritual, como que No. eso es algo así, uy, el fuchi, como que eso es, no nos conviene. Y y yo digo que las maldiciones generacionales son las causantes de muchos de los problemas que tenemos como seres humanos, porque las traemos arrastrando. Y hasta que llegan con personas como usted o con un pastor o con cualquier religioso que pudieras ayudar a sanarlas. Nosotros partimos mucho inclusive también de la tecnología. Cuando encontramos personas sumamente bloqueadas, o sea, a nivel energético, que hasta aseguran ellas que están embrujadas y que algo les pasó, que están maldecidas y cosas así, que hasta aseguran ellas con sus propias palabras que están así, es cuando nosotros actuamos obviamente a través de la psicoterapia, de valorar cuál es realmente el problema de la persona para intentar posibles soluciones estratégicas, terapéuticas, obviamente conteniendo a la emoción de las personas, pero hay algo muy importante que también hacemos y lo puede hacer la ciencia ya por nosotros. Hay equipos que tan solo está en contacto con los equipos como equipos de cambios de frecuencias. Tenemos equipos frecuenciales. Si tenemos, por ejemplo, un corazón dolido porque ya está hipertenso, obviamente la persona está sufriendo, es muy apegada a su familia, todo le preocupa, es abnegada, etcétera. Está sufriendo. Siempre ese sufrimiento, porque tú le dices maldición, la maldición se presenta en muchas formas, hay gente que lo sufre y lo impacta en su cuerpo. ¿Cuántas personas ahorita en este momento están sufriendo crisis económica? ¿Ok? Y lo ven como un gran problema a vencer, ¿no? Y no tienen cubiertas sus necesidades económicas, por decirte. Resulta que creen que es una maldición cuando son lagunas de su conciencia, cuando no saben presentar, ¿no? Tanto su producto, su servicio, a lo mejor no saben vender, ¿no? No saben expresarse, no son maldiciones, ¿ok? Es una gran oportunidad de las personas de encontrar ese hueco que les está haciendo falta para prosperar, ¿no? Pero siempre hay un hueco consciente que no es consciente, o sea, que es inconsciente y que lo repiten. Y a mí me llama la atención esto, mira, esto que dice en Hechos 20:28. Por tanto, hablando más o menos de lo que estás diciendo de maldiciones, por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo es el que ha puesto por obispos para apacentar
a la iglesia del Señor, la cual ya ganó por su propia sangre. Y vemos que pues habéis siendo comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Ya habla de las dos cosas, las cuales las dos son de Dios. Por esta razón, los demonios tienden a salir frente al siervo ungido que les ordena que salgan, porque son energía, son pensamiento. Ellos que no tienen derecho legal, es decir, los espíritus o la parte negativa de esa energía, no tienen derecho a permanecer en una persona. O sea, una maldición es ilegal, porque lo legal es que tú seas próspero, sano, con vida. Y si hay personas que se sienten con maldición, con bloqueos, no es legal, ¿ok? No están en la línea pues ahora sí que de la prosperidad en ese sentido, pero también no están apegados a lo mejor a alguna ley universal o hasta espiritual. Y cuando se dan cuenta cuál es, en automático cambia la vibración y cambia el destino de la persona. Yo lo he visto en repetidas ocasiones, ¿ok? No solo en mí, en mucha gente. Entonces, por eso, cuando a la gente le recordamos cuál es su legado, o sea, su beneficio de saber estas leyes espirituales, prácticamente, como decían por ahí, el velito ya no es velito, venda y escamas y todo lo que haya habido ahí, momias y demás, se va. Se va. ¿Por qué? Porque la gente sabe que la verdad es la que puede prevalecer. ¿Y cuál es la verdad? Pues la que tú creas. Y si tú estás creyendo ahorita en que no estás favorecido, que tienes X maldición generacional, tú eres la oportunidad para romper esa maldición generacional. Tú con tu conciencia lo puedes romper. ¿Ok? Muy bien. Yo creo que hasta aquí llegamos porque tenemos al otro escritor esperándonos, ¿verdad? A ver cómo andamos de tiempo, Marisol. Marisol, ya no nos escuchó. Marisol tiene su audio cerrado. Sí. Sí, señor director, tenemos tiempo, 5 minutos todavía. Ah, muy bien, muy bien. Así es. Cuando usted dice del ungido, la palabra lo dice, se refiere a Jesús, porque Jesucristo es el ungido, ¿no? Entonces yo creo que hay que recurrir al ungido, en este caso Jesús, para poder erradicar completamente todas esas maldiciones que nos vienen arrastrando. Muy bien, Exacto. Amance Campos, opiniones finales. Bueno, en realidad este libro de la escritora Azucena García, tiene tanto para hablar, para comentar, para aportar y escuchar toda esa experiencia, todo ese vasto conocimiento que tiene sobre todo este tema, que podríamos presentarla en muchas otras ocasiones. Realmente quiero felicitarla, a Azucena, por este libro e invitar a las personas que realmente les motiva este tipo de material, de temas, porque en este libro podrán encontrar un caudal de mucho valor. Realmente la doctora nos presenta y nos facilita prácticas bastante, maneras prácticas, cómo realmente poder lograr activar ese potencial que tenemos y poder usarlo a nuestro favor, a nuestras necesidades y para aportar a otras personas. Por lo menos ella lo aplica en su vida, lo aplica en su profesión y, como lo dijo la compañera Rosa, tiene al ser humano ahí al lado con el que realmente puede aplicar tanto y poder transmitir todo este potencial que a través de su vida ha desarrollado. Y esto también nos enseña a que no solamente tenemos que tener un potencial, tenemos que saber cómo manejarlo, cómo abrir nuestros oídos, cómo abrir nuestro espíritu, nuestra alma realmente para poder aprovechar todos estos dones, porque los considero dones, pero solamente los recibimos y los podemos manejar y sacar realmente un bienestar si nosotros realmente escuchamos.
Así que muchas gracias, doctora Azucena, y que sigan los libros, que sigan los escritos y que Dios la bendiga, porque realmente sé que todo esto va en beneficio de muchas personas enfermas de cuerpo, de mente y de alma. Sí, muchas gracias por la invitación, por la exhortación a compartir, porque nadie esconde una lámpara que está usando abajo de su escritorio o en su mejor escondite, ¿no? Porque entonces es una lámpara para usar o para opacar. Y así son los dones, así son tus talentos, así es la oportunidad que tienes cada día de compartir. Tú no sabes si con una pequeña frase cambias la conciencia, el estado de ánimo, una decisión, ¿verdad? Una orientación a alguna persona. Así que las personas que lo van a ver en retransmisión, que están aquí presentes y los que están participando, pues les sea de provecho, les sea de bendición y les sea también de utilidad para que ellos empiecen a compartir sus vivencias, ya sea en un libro, ya sea en comunicado, ya sea en una red, donde quiera hay oportunidad de retroalimentarnos. Muchísimas gracias por sus tiempos, gracias por la oportunidad. Bueno, y le reitero que el espacio en Radio Nuestra América para un programa sería interesante que lo pudiéramos tener acá, es a nivel mundial. Sí. Y puede usted coordinar, poder tener un programa en la radio con Marisol Paredes, que es nuestra coordinadora de programación también. Sí, gracias Marisol. Estamos abiertos también para que en un día de estos coordinemos ahí también con la radio y se haga un streaming. Aquí pues estamos, te digo, siempre en los medios y nos es muy grato pues compartir con personas que traen una conciencia ya más abierta a los sentidos tanto mentales como espirituales. Muchas gracias a todos. No, al contrario, ahora Gracias. sí ya nos vamos porque Nos si no nos despedimos. corren los demás escritores. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias Gracias. por esta presentación. Gracias. En Gracias, nombre muchas de Dios los Radio gracias. Nuestra bendiga. América y de la Agencia Mundial de Prensa, les deseo una feliz tarde. Muchas gracias, mucho gusto en conocerla, Susana. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bendiciones. Agradecida, muchas gracias.